Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast donde vamos a hablar sobre un asunto que ciertamente y por desgracia nos afecta a todos, que es la fiscalidad. La fiscalidad tanto en España como comparativamente fuera de España. Y para tratar este tema hemos traído al fundador de Fixcal, Alex Algarci. ¿Qué tal? Muy Bienvenido. buenos días, Juan. Muchísimas gracias. Pues nada, es un placer tenerte por aquí y, como digo, vamos a hablar sobre tributación. Para variar un poquito. Para variar un poco, bueno, pues sí. La verdad es que hay muchos temas, ¿no? Que últimamente te terminan machacando y no solo los impuestos, pero desde luego los impuestos son la ratio última del Estado para mortificarte. Y justamente sobre esto te quería preguntar. Ya de entrada, ¿dirías que España es un infierno fiscal? Bueno, diría que sí, pero con un depende, porque el llamarlo infierno fiscal nos puede llevar a pensar que comparativamente con la Unión Europea es mucho peor. Y ciertamente no es tanto peor. Y si vemos términos de presión fiscal, quizás no sea de los más elevados, aunque, como has explicado ya más veces en este canal, quizás no es el indicador más adecuado para evaluar cuánto está sufriendo los impuestos el ciudadano promedio. Sería el esfuerzo fiscal. Sin embargo, España tiene una curiosa fama a nivel internacional que la gente de fuera del gremio no conoce. Pero nosotros, por la idiosincrasia de nuestro negocio, que a menudo requiere estar poniendo en común entre asesores de diferentes partes del mundo, y los extranjeros, cuando un cliente suyo quiere venir a España, que mucha gente quiere venir a España, es un país maravilloso para vivir, pues está popularizado el término de, perdón de la expresión, pero como es en inglés, pues me voy a permitir la tal, de communist shithole, o por así decirlo, un lugar complicado y un poco comunista, por decirlo como un eufemismo. Y no es tanto por el nivel de impuestos, los tipos de gravámenes, es más el cómo que el cuánto, lo que asusta muchas veces a otros países. Entonces, sí tenemos un nivel de esfuerzo fiscal muy alto, pero lo que suele generar las mayores escamaciones, digamos, o hacer que la gente se acabe yendo o evite venir, suele tener más que ver con el cómo, con la praxis, muchas veces de Hacienda. Evidentemente, todo esto en un contexto de pues normas vagamente redactadas que dan mucho margen a la interpretación, por tanto, inseguridad jurídica, y al final es un terreno en el que como empresario es complicado moverse. Ahora iremos al cómo y a los problemas que genera prácticos, ¿no? Para empresarios o autónomos que puedan decidir trasladarse a este infierno fiscal. Pero en cuanto a la estructura impositiva, es verdad que España no es quizá de los peores en global países de Europa, los hay bastante peores, pero sí que hay una faceta en la que España sí está entre los peores, y me refiero a la fiscalidad sobre la riqueza, sobre el patrimonio. ¿Cómo crees que impacta tanto para los que están dentro y se plantean marcharse, como para los que están fuera y podrían plantearse venir, esta alta y creciente fiscalidad sobre el patrimonio? El tema de los impuestos al patrimonio generan una circunstancia a la que casi todo el mundo es ajena y que es ciertamente complicada. La primera de ellas es que, sumando IRPF más patrimonio, es fácil que te pongas peligrosamente cerca de lo que se pueden considerar impuestos confiscatorios, a efectos objetivos, porque impuestos confiscatorios son todos. Claro, exactamente. Pero a partir de cierto punto, sí que es cierto que la suma de ambos impuestos se puede poner en tasas muy elevadas. Luego, algo que se da muy a menudo es que no todo patrimonio es susceptible de generar rentas. Y si debo tributar un 1,5, un 2,5, un 3,5 sobre un castillo de 13 millones heredado que no genera nada, ni tiene posibilidad de generar nada, entonces mi patrimonio, no solo ese castillo, sino el efecto que va a tener la tributación de ese castillo sobre todo el resto de mi patrimonio, pues va a ir degradándolo inexorablemente. Es decir, lejos de no poder generar dinero con un patrimonio que tengo, no consigo evitar que se degrade. Y esto, pues, es ciertamente una salvajada, una aberración jurídica. Y si eso lo adobamos con el hecho de que muchas de estas personas probablemente no puedan irse del país por tener, no este patrimonio en el ejemplo que he puesto, pero si hay una cierta cantidad superior al 1 millón de euros en algunas ocasiones de patrimonio en empresas, pues esa persona ni siquiera se podrá marchar en ese sentido. Entonces generan una especie de cerco en el cual tu patrimonio se va degradando al mismo tiempo que no puedes huir del país y por tanto de esa degradación. Entonces es una suerte de cárcel de oro que se va convirtiendo cada vez más en una cárcel a efectos normales.
Y yendo al cómo, porque bueno, ya vemos que en cuanto al qué, pues aunque comparativamente no estemos en los peores puestos, desde luego no es un escenario idílico en materia de fiscalidad, y sobre todo hay algunas figuras que, como Desde explicabas, luego, ¿no? son muy dolorosas para determinados perfiles de personas. Pero en cuanto al cómo, ¿por qué le da bastante importancia? ¿Y por qué se la dan los asesores fiscales internacionales a la hora de desaconsejar que gente se traslade a España? ¿Qué resulta tan grave, tan preocupante, tan dañino a la hora de venirse a España? Son varias cosas. Hay una cuestión cualitativa que, como ya llevamos unos cuantos años en el mercado, ya ha dado tiempo a ver esa evolución en las cabezas de la gente. Y la persona que me decía, Alex, yo es que no me quiero ir porque, haciendo un análisis de coste-beneficio, pues acepto este sometimiento al Estado a cambio de, pues, tener cerca a mis padres, no cambiar a mis niños del cole o vivir en España, que pues ciertamente se vive muy bien. Sin embargo, el cliente que no se fue en su día por impuestos se acaba yendo por cómo es tratado durante el proceso de inspección. Y me decía, yo puedo llegar a tolerar pagar estas salvajadas que estoy pagando, pero no que además de ello sea tratado como un criminal. Y esto es lo que expulsa prácticamente de forma emocional, ya no cuantitativa, a las personas de España. Y la realidad es que jugamos en un tablero amañado, donde se dan incentivos de un lado y de otro que son, pues, ciertamente muy, muy complejos de evitar, de esquivar. Porque, por un lado, el inspector, bueno, para que la gente lo sepa, un proceso, puedes acabar en una infracción administrativa de varias maneras. Te puede llegar a una liquidación directamente, si está muy claro lo que ha sucedido. Más veces que menos, lo que comienza con un requerimiento avanza hacia una inspección, y este proceso de inspección, que se llama fase administrativa, pues acaba en una regularización. Regularización quiere decir que la cuota, la cantidad de impuestos que debimos pagar, nos la reclaman, y en base a esa base se cuantifica una sanción, que puede ser del 50, del 100 o del 150% de la cuota impagada. ¿Qué sucede en estas circunstancias? Que si el inspector levanta acta, entiendo por levantar acta como, vamos a resumirlo mucho para que sea sencillo de comprender, como sancionar. Entonces, si el inspector sanciona, obtiene un bonus, se genera una serie de bases y que al final se reparten entre el órgano, pero obtiene un bonus. Entonces, ¿qué pasa si el inspector sanciona y acierta? Es lógico que se quede con su bonus. Pero si el inspector sanciona y no acierta, porque el contribuyente firma disconformidad, o sea, cuando se levanta el acta, tú puedes firmar conformidad y aceptas lo que hay, lo pagas y regularizas, o disconformidad, y ahí es cuando vas al juzgado, al contencioso administrativo o al penal, dependiendo un poco de las cuantías. Sin embargo, si el inspector sanciona y se equivoca y el contribuyente va a un juzgado, hace valer sus derechos y gana este procedimiento, el inspector conserva su bonus. De manera que acierte o se equivoque, gana por sancionar. Y si no sanciona y está en lo cierto, no gana nada. Claro. Y si no sanciona y no está en lo cierto, tampoco gana nada. Entonces, los incentivos son en todo momento hacia la regularización y sanción. ¿Por qué digo que también se dan a una sobreinspección, ¿no? Es decir, que el inspector o los inspectores están muy abocados a levantar inspecciones simplemente porque sacan un beneficio directo de ellas al iniciarlas, no al concluirlas acertadamente. Exactamente. Y además, ese bonus también es directamente proporcional a la cuantía de las sanciones. No es un fijo por sancionar. Eso es. Entonces, claro, existen ahí una serie de incentivos que, adobados con la indeterminación de la norma, con lo interpretativa que es la legislación tributaria española, bueno, pues es el caldo de cultivo perfecto para, pues, tener a unas personas incentivadas con más o menos malicia, porque he conocido de todo, a sancionar. Y al mismo tiempo, del otro lado, se da un incentivo contrario. Y es que muchas personas llegan a nosotros dándose golpes en el pecho diciendo que van a ir hasta el final, como si tienen que llegar al Supremo, a Bruselas o a donde sea. Sin embargo, se da una práctica un poco de, bueno, no quería decir mafiosa, pero sinceramente tiene muchos paralelismos, porque cuando el inspector levanta este acta y propone una sanción, si tú quieres ir a hacer valer tus derechos a un juzgado, vas a tener que pasar por las siguientes cuestiones.
La primera, un lapso de tiempo razonablemente largo. Entre 3 y 7 años puede ser lo más habitual. Segundo, vas a pelear toda la cuantía de la propuesta de sanción. Y tercer factor, la tienes que depositar o garantizar para poder ir a juicio. Es decir, sin que ningún miembro del Poder Judicial te haya condenado, la sanción adquiere firmeza igualmente. Y si no la pagas o la garantizas, irán contra tus bienes. Cuando todavía te estás defendiendo de este procedimiento. Entonces, tú en este proceso vas a tener que pagar una serie de gastos judiciales, de tu abogado, de preparar la defensa, procuradores, costas, etcétera, etcétera, hasta que finalice el proceso. Pero si no quieres abrir, o sea, si te abres a no entrar por estas vías, si te están reclamando pues 1 millón de euros, pues te pueden hacer una oferta que no puedas rechazar, y de ahí el paralelismo, donde te van a decir, mira, puedes depositar este 1 millón, que buena suerte con el costo de oportunidad que esto supone, si es que lo tienes en líquido, que no es lo habitual, o me pagas 250.000 y aquí paz y después gloria. Entonces, muchas más veces que menos, aceptar este pago es incluso más inteligente que liarte la manta a la cabeza y comenzar un procedimiento que va a durar potencialmente años, que va a suponer un desgaste, que va a suponer un coste de oportunidad, no solo por el dinero que tienes que garantizar o depositar, sino por las cosas que no haces por sí. Y bueno, y además que tiene un coste también emocional y a menudo en la familia que afecta mucho. Es que solo con el coste de oportunidad que estás mencionando, ¿no? Si por comparar, ¿no?, estas cifras hipotéticas de una sanción de 1 millón o liquidamos con 250, claro, depositar 1 millón y movilizarlo ahí, si tú fueras capaz de rentabilizarlo al 5% anual, que tampoco es como hacer magia, estás perdiendo 50.000 al año. A poco que dure el proceso, 4, 5 o 6 años, ya te ha costado la propuesta de regularización de Hacienda. Correcto, ese es el razonamiento que hace casi todo el mundo. Y es que además, para visualizar lo torticero que es todo en este sentido, alguno dirá, bueno, pero te dan una rentabilidad sobre ese 1 millón que tienes depositado. Y digo, depende. Suponiendo que la rentabilidad que te den de un 3 y pico puede de verdad no batir, pero por lo menos igualar la inflación, para quien no lo sepa, el IRPF consta de 2 bases. La base general o del trabajo, actividades económicas, etcétera, y la base del capital, ganancias patrimoniales y demás. Esta base es la buena, entendiendo por la buena, porque va del 19 ahora al 30 que estamos estrenando. Y la otra es la que supera el 50. Bueno, no aquí en la Comunidad de Madrid, pero sí en otras comunidades. Los intereses siempre van a la base del ahorro y se tributan entre un 19 y ese 30, que la mayoría de veces es un 19, 21, 23 aproximadamente. Pero, y no te sé decir el fundamento jurídico, los intereses de demora pagados por la administración por haber retenido un dinero tuyo ilegítimamente, no voy a decir ilegalmente, pero sí ilegítimamente, los intereses de compensación, pues por ese 1 millón que te puedan pagar 80.000 euros. Pues les devuelves 40.000 a los mismos que te han metido en este problema. Porque por lo que sea, esos intereses de compensación no solo tributan, sino que no lo hacen en la base donde tributan todos los intereses, sino estos, por lo que sea, tributan en la base general. Y si te dan 80.000, les devuelves la mitad a tus propios, a quienes te han metido en este embrollo. Con lo cual es la rentabilidad de que te compensan ellos por inmovilizarlo es efectivamente la mitad, ¿no?, de la que se te anuncia. ¿Cómo volverías a este proceso, ¿no? Porque estabas diciendo que en España este proceso plagado de incentivos perversos, tanto por parte del inspector como por parte del inspeccionado, pues es especialmente duro frente a otros países. ¿Cómo crees que podría mejorarse, ¿no? Viendo la experiencia de otros países donde a lo mejor este proceso no es tan duro, ¿qué reformas crees que serían pertinentes? Reformas como tal no te sabría decir, pero yo que, bueno, pues en el pasado más, ahora menos, he conocido muchas personas dentro de Hacienda, creo que hay una cuestión cualitativa y que no, por eso digo que no comporta una reforma, donde siento que hay una suerte de rechazo visceral al empresario. Y eso es algo que es más o menos endémico de la población española o quizás de los países latinos o incluso católicos, que no sé cómo se corrige. Y no creo que esté mejorando tampoco. Pero si tuviera que tomar medidas, evidentemente, pues esto que acabo de escribir sería una de las primeras cosas que habría que quitar. Y no necesariamente
eliminar los bonus, pero sí condicionarlos al éxito final o a la certificación, sentencia por parte de un juez de que eso está correctamente sancionado. Entonces, yo seguramente empezaría por ahí. Lo siguiente es que hay una indeterminación jurídica tremenda que se traduce a su vez en una inseguridad jurídica, y los emprendedores muchas veces no sabemos cómo debemos obrar. Tú llamas a tres asesores y recibes 3 respuestas diferentes. Llamas a Hacienda, y, bueno, iba a decir llamas 3 veces, llamas 30 veces para tener 3 llamadas y recibes 3 respuestas diferentes. Entonces, probablemente por donde deberíamos empezar es por determinar, acotar, definir más adecuadamente las diferentes normas, sean más justas o menos justas, pero por lo menos que sepamos en qué terreno de juego nos movemos. Y eso es algo que hace muy desagradable nuestro trabajo, porque muchas veces se pide certidumbre, una certidumbre que no siempre se puede aportar. Pero esto a tal nivel de que diferentes órganos administrativos se contradicen entre sí, a tal punto de que, pues, por ejemplo, la Administración Tributaria no solo es Hacienda. La Administración Tributaria incluye otros entes que pueden tener que ver con la DGT, que no es la de los coches, es la Dirección General de Tributos, que pues contesta a las consultas vinculantes. Después hay tribunales, que aun llamándose tribunales no son jueces, son tribunales económicos administrativos, central, regional, que esencialmente son funcionarios de Hacienda que funcionan como una suerte de jueces en fase administrativa. Bien, pues tú como ciudadano que navega en estas aguas de indeterminación, acude a estos entes, a las sentencias que va dictaminando el TEAC o el TEAR, y también a las consultas vinculantes que va respondiendo la DGT. Sin embargo, no solo la ley está indeterminada o vagamente redactada, sino que es que estos organismos se contradicen entre sí mismos. Y si tú sigues la doctrina de uno de los dos, estás expuesto a que el órgano que te inspeccione en su momento interprete la del otro. Y por tanto te pueda regularizar, y voy más allá, y sancionar. ¿Y por qué hago este pausa y este matiz? Porque el Tribunal Supremo ya ha dicho en varias ocasiones que si no existe dolo, si no existe voluntad de fraude, no debe existir la sanción. Sí debe existir la regularización y los intereses de demora. Vale, pues la Administración Tributaria sigue regularizando y sancionando, aún no pudiendo demostrar la existencia de dolo en este sentido, especialmente cuando te estás acogiendo a la interpretación de un órgano de su propia administración. Entonces, al final, es una sensación permanente de indefensión en este sentido. Por cierto, cuando hablabas de ofertas que no se pueden rechazar, te has referido a cantidades de dinero, pero Correcto. También la sanción puede implicar, en el caso de delito fiscal, pena de cárcel. Que es una baza de negociación muy habitual. Es decir, que explícanos un poquito cómo entra esta privación de libertad. Primero, ¿a partir de qué cantidades nos podemos mover en ellas? Porque yo creo que mucha gente piensa que son cantidades muchísimo más altas de las que en realidad son. Y luego, ¿cómo en la negociación entra esta amenaza de pena de cárcel? Bueno, cuantitativamente, una infracción administrativa en el ámbito tributario se convierte en penal, es decir, en susceptible de que vayas a la cárcel o de que recaiga sobre ti una pena de cárcel, se da en los 120.000 euros defraudados por impuesto y por año. ¿Y por qué hago esta pausa en defraudados? Porque no es la cantidad que dejas de declarar. Es de la cantidad que dejas de declarar el resultante que deberías haber tributado. De manera que, pues si vamos a tributar un 25% de sociedades, la cantidad que deberíamos estar defraudando sería pues 120.000 euros por 4. 480.000. En medio millón estaríamos cometiendo un delito con una sociedad, en este caso. Si fuera la persona física sería mucho menos, porque tributa más cerca del 50%. Y es por impuesto y por año. De tal manera que pudiéramos tener cuotas defraudadas de 400.000 euros en 4 impuestos diferentes y no habríamos incurrido en ningún delito, aunque la mayoría de regularizaciones y procesos que acaban con los patrimonios de las personas no necesariamente son penales. Se los llevan por delante de muchas otras maneras. Quiero decir, lo penal no suele ser lo que más asusta en la fase a la hora de defenderte de Hacienda. Entonces, debe superarse esta cuantía y debe existir voluntad o poderse demostrar voluntad de fraude fiscal. Entonces, son estos dos ítems los que convierten una infracción administrativa en un delito penal. Sin embargo, muy poca gente va a la cárcel por delitos de este tipo, porque, como bien introducías, claro, la cárcel asusta mucho. Y esto suele ser una conversación que se tiene con padres de familia, con personas para las cuales, oye, la eventualidad de la cárcel no es como me condenas a 2 años y medio, me acabo entrando un tercio de la condena y me porto bien, aprendo algo y me voy rápido. No, suele tener unas implicaciones familiares tremendas
que hacen que prácticamente pases por el aro de lo que se te solicite. Porque Hacienda es la primera que no está interesada en alargar el procedimiento más de lo que corresponde. Quiere hacerte esa buena oferta y que pases por el aro y que aquí paz y gloria a por otro contribuyente. Entonces, el tema del delito penal, ni siquiera, porque claro, tú puedes cometer muchos delitos penales en el periodo de prescripción. Es decir, si afloran una serie de rentas y te comes un penal por IVA, un penal por sociedades en el 2024, pongamos, y como es una dinámica que has venido siguiendo, pues coges lo mismo en el 23, en el 22, en el 21, de repente tienes 8 delitos penales. Que entras. Como no pactes, entras. Uh-huh. Entonces, claro, el meterte en un proceso de ese tipo suele ganar el pasar por el aro de la negociación que toque, en este caso con el órgano de inspección. Muy pocos, ¿no? Se atreven a enfrentarse a Hacienda con el riesgo de que termines metiéndote en la cárcel. Muy pocos, sí, sin duda. Un Xabi Alonso de turno, por decir casos famosos, un Agapito García, un Jorge Lorenzo, todas estas personas. Lo que pasa es que es verdad que estadísticamente, si uno va a los tribunales y batalla contra Hacienda, tiene una alta probabilidad de ganar. Muy alta, así es. Sí, evidentemente se da la circunstancia de que si te hacen esa oferta que no puedes rechazar, el que va a juicio lo tiene bastante claro. Uh-huh. Lo tiene bastante claro. Porque ahí hay un sesgo de selección, digámoslo. Llegan a los tribunales aquellos que están muy convencidos de que van a ganar Hacienda. Sí, pero esto no debería ser argumento a favor de las prácticas de Hacienda, porque muchísimos otros que también están igual de seguros... Por si acaso. Y porque les compensa más. Sí. O sea, el recuperar... Suponiendo que existe una variable que se convierte en invariable, que es voy a ganar este procedimiento. Dando por sentado eso, presumiendo que voy a ganar, la mayoría de las veces es que sigue sin compensar. Entonces, aunque sí que hay un sesgo de selección, en caso de meter todos a juicio, no sé yo si descendería. Puede que hasta aumentase en ese sentido. Además, hay un componente que suele ser antieconómico y que suele ser de orgullo, de yo voy a hacer valer mis derechos, y no solo por mí, sino porque cuando yo gane este procedimiento podré sentar jurisprudencia para que los que vengan detrás también puedan aprovecharse de esto. Entonces hay un toque ahí de héroe sin capa, que se agradece y que son esas pequeñas personas, pues personas sueltas que por su batalla individual acaban ayudando al resto de ciudadanos. Lo que pasa es que, como dices, aunque estés muy convencido, el proceso es larguísimo, ¿no? Porque, por ejemplo, el de Xabi Alonso, que quizás sea el más conocido, ¿cuántos años lleva ganando, recurriendo, volviendo a ganar? Es que para la administración es gratuito. Claro. Es gratuito seguir recurriendo. No van a pagar abogados, no van a pagar costas en la mayoría de los casos, y cuando hay condenas de iniciaciones por daños y perjuicios, pues los pagamos nosotros igualmente. Y a la administración tampoco le interesa lo que tú decías, ¿no? Que se siente jurisprudencia que vaya en su contra. Correcto. Sin embargo, ahí se da una circunstancia que no sé por qué no se da más. Pensando en terminología, o sea, en principios de Estado. Porque Hacienda prácticamente siempre te va a estar reclamando y siguiendo la siguiente instancia. Entonces, oye, ¿por qué no te quedas con la sentencia de la Audiencia Nacional y subes y sigues subiendo, y que si TSJs y que si Supremos, ¿no? A veces es como estratégicamente... Es una forma de incrementar el coste y de mandar un mensaje a los demás de cómo te atrevas a hacer lo mismo. Te voy a perseguir vas a estar una década como mínimo muy fastidiado, porque aunque vayas ganando, es un vía crucis judicial al que te sometes, claro. Sí, totalmente. Es que además es muy gracioso, porque es que hasta, si retomamos con lo de lo penal, y perdona que me desvíe aquí, pero conecté con lo del Estado, de que la cuantía que tienes que defraudar de tu propio dinero no pagado al Estado es muy inferior a el mismo efecto aritmético sobre las cuentas estatales, que es la malversación. ¿Por qué la cuantía es 3 veces mayor? Es decir, un político tiene que defraudar 3 veces más para que sea delito de lo que un ciudadano normal tiene que defraudar de sus propios ingresos. O sea, moralmente aquel debería ser infinitamente inferior. Sí. Sin embargo, pues estas son las reglas en las que nos movemos. Visto lo visto, sentado lo sentado, ¿recomendarías a quien pueda, y es un verbo muy, muy amplio, de espectro muy amplio, ¿no? Porque esa capacidad pues ya no es solo profesional, sino también familiar, económica, pero ¿recomendarías a quien pueda marcharse de España por razones fiscales? Depende.
vías de generación de ingresos que son más optimizables que otras. Entonces, llegan a nosotros muchos empresarios que basan sus negocios en negocios de base completamente física y por mucho que ellos se vayan, podrán optimizar pues, quizás los dividendos que están de las empresas, podrán optimizar sus inversiones, podrán optimizar otras vías accesorias que puedan tener, pero no van a optimizar la gorda, la generación de ingresos principal. Entonces esos pues quizás tengan menos incentivos y quizás puedan aprovechar más otras cosas que tiene España, que no son muchas, pero son algunas, y puedan optimizar para esa vía. Ahora bien, para el que tiene un negocio digital, para el que vive de sus inversiones o para el que simplemente tiene en el horizonte una gran operación que va a tener un impacto vital y por tanto, pues quizás una salida de una empresa, la venta del fondo de inversión en el que llevas haciendo DCA y metiendo pues, 300 euros al mes durante toda tu vida, pues evidentemente, si es la inversión de una vida, el cambiar de tributar un 20 y pico % a tributar pues, muchísimo menos, tendente a cero, dependiendo de dónde te quieras ir, pues la diferencia es muy sustancial. Entonces aquí, yo sin animar ni dejar de animar a nadie, al final es una cuestión de poner sobre la mesa esto me voy a ahorrar, esto de sacrificio me supone marcharme. Porque no es lo mismo el ejemplo que puedo tener yo como gallego viviendo en Portugal que una persona que se va a Paraguay o que se va a Dubái. Su coste es muy superior. Tampoco es lo mismo mi pareja y yo, jóvenes sin hijos, que quien tenga cargas familiares. Dicho esto, los estados se dirigen en una dirección que, pues, quien más y quien menos nos preocupa, y a mí la idea de sentir la espada de Damocles sobre mi cabeza en los años quizás de mayor proyección económica de mi vida, pues oye, si yo mientras me va bien me vas a quitar la mitad de lo que gano y si me va mal no me vas a ayudar en nada, pues como yo no tengo una bola de cristal y no sé qué me depara el futuro, amén de una cuestión de principios, que también es muy importante en esta decisión, pero viéndolo solo desde el punto de vista cuantitativo, oye, pensiones sabemos que no va a haber, yo tengo un deber para con los míos, para hijos que ni siquiera tengo todavía, pero en los que debo pensar y a los que le debo aportar una cierta seguridad económica, aparte de muchas otras. Entonces, para mí, y no te puedo decir otra cosa porque he creado Fiscal por algo, es mi caballo de batalla, es una cuestión moral prácticamente bueno, la lucha contra los estados hace 1000 años podía darse de una manera, ahora probablemente tratando de desfinanciarlos sea como más daño le podamos hacer y no daño por gusto al final. Se nos ha acusado muchas veces de ser poco patriotas y para mí no hay nada más patriota que tratar de poner tu pequeño granito de arena, que no quiero sonar presuntuoso, para ayudar a tu país y, coño, es un país al que me gustaría volver y al que me gustaría criar a mi familia. Son dos puntos interesantes los que has sacado. O sea, por un lado, cuando has creado Fiscal, el objetivo no era, o no es meramente el de tener pues, una especie de consultora fiscal internacional, sino que lo que nos estás diciendo es que hay un motivo ideológico detrás, algo, ¿no? Lo que hago. Y lo que significa es que buscas, de alguna manera, matar de hambre a la bestia o quitarle algunas migajitas de... Sí, o que las personas vean que el talento se está yendo. No solamente son los médicos y los ingenieros, que los que generan empleo y los que más impuestos pagan de lejos son también los que se están yendo. Y luego también has mencionado que la aportación patriótica, ¿no?, que tú consideras que estás haciendo es ayudar a la gente que tenga capacidad para ello y que lo desee a irse de España buscando un refugio fiscal en otras partes del planeta. Y esto a veces, pues, ese mensaje choca, ¿no? ¿Cómo puede ser que un patriota sea aquel que huye de pagar impuestos al Estado de su país? ¿Cómo conjugarías esto? Bueno, si me quitas los recursos, que es lo que, o sea, impuestos, dinero, libertad y recursos, capacidad de hacer cosas. No solo me estás dejando sin recursos, sino que además los estás utilizando en mi propia contra. Pues tenemos reciente el Madrid Economic Forum. Bueno, pues quizás Víctor, el organizador, habla mucho de esto y para mi gusto con mucha razón de, oye, no hay nada menos patriota que quedarme en una batalla en la que estoy a merced del enemigo y en el que no puedo luchar. Es como tratar de ir contra un ejército con palos, ¿no? Necesito armarme de alguna manera, protegerme y volverme un poco menos vulnerable a los ataques de mi enemigo, si no simplemente es una cuestión de tic-tac y me van a sacar del medio. Entonces, creo que la lucha se hace mejor desde fuera y no veo el patriotismo tanto cuando ayudamos específicamente a los clientes, que también,
pero sí que para mí lo importante es que se vea que si solo traemos un tipo de inmigración y generamos o forzamos una emigración hacia el exterior, pues es una cuestión de aritmética básica. Claro. Que cada vez más gente va a ser capaz de ir viendo. Y esto que antes se consideraba como muy, muy egoísta, pues en los últimos años, sobre todo con figuras como la tuya y muchas otras, las personas han ido tomando conciencia de que no son los malvados ricos los que se van y que pagan barbaridades, es que la clase media es la que paga la mitad de lo que gana. Es que los incentivos para marcharte se dan en niveles de renta no tan altos, probablemente. Entonces, sí, para mí es un deber moral lo que yo hago. O sea, es un deber moral ayudar a que la gente que quiera y que pueda se vaya del país y se refugie fuera de las garras del Estado. Todas las formas de erosión del sistema actual. En cualquiera de sus formas. La batalla cultural es una de ellas, lo que nosotros hacemos es otra de ellas y bueno, tenemos muchos referentes liberales librando la batalla de la manera que pueden. Bueno, esta es una más que va a lo más aterrizado, a los números. ¿No te parece que cuando se habla de patriotismo como una especie de obligación moral a tributar en favor del Estado que controla tu país, no deja de haber una especie de equiparación entre Estado y sociedad, ¿no? Porque al final, si nos ponemos en un escenario en el que imaginemos que una banda de criminales está subyugando a una población y esa banda de criminales se sostiene gracias a los recursos que extrae de esa población y gracias a esos recursos puede seguir dominando y machacando a la población, pues yo creo que todos veríamos muy claro que el que se va y deja de alimentar a esa bestia, pues bueno, podría decir, hombre, te podrías quedar y armar milicias para enfrentarte, vale, pero que desde luego dejar de darle recursos a esa banda de criminales ya es un paso para debilitarla y por tanto para que pueda terminar cayendo, ¿no? Pero este mismo análisis, que creo que es equiparable y correcto a las circunstancias de un Estado moderno, bueno, muchos no lo ven. Has hecho un paralelismo muy claro, de hecho, conforme lo Sí, comentabas. no, por eso, pero que creo que es el paralelismo correcto para explicar nuestros estados modernos, pero mucha gente no lo ve. Entonces, mucha gente percibe que si te marchas y dejas de pagar impuestos en España, que le estás quitando a la gente su sanidad, su educación, sus carreteras, sus pensiones, cuando en realidad lo que estás es privando de recursos a aquella organización que impide que la gente pueda organizar y pueda contar y pueda administrar, gestionar, tener su propia educación, su propia sanidad y sus propias pensiones, ¿no? Se da esa circunstancia de, digamos, desfinanciar a la bestia, en ese sentido, que me gusta mucho la expresión. De hecho, yo cuando comencé esto fue resultado de hacer un ikigai, de lo que se te da bien, lo que está bien pagado, lo que te gusta y lo que el mundo necesita en ese sentido. Y la realidad es que no solo estás dejando de financiarlo, sino que creo que con el tiempo conseguiremos visibilizar una cuestión, que es que realmente no estamos quitándole recursos al estado de bienestar, porque España ya es deficitario, entonces los recursos que le quitamos ya estaban siendo financiados con deuda. Entonces, si España es el niño mimado que siempre sistemáticamente gasta más de lo que gana, sin ningún tipo de responsabilidad presupuestaria, con la democracia que tenemos de 4 años, pues invita mucho a eso. Y al final está la cuestión colectiva, que es la que acabamos de comentar, pero después está la cuestión individual, de ¿yo para qué pago impuestos? Porque si España es un país que sistemáticamente gasta más de lo que genera, que tengo la certeza prácticamente absoluta, quizás no de que no vayamos a tener pensiones, pero sí de que esas pensiones vayan a tener un poder adquisitivo aceptable. Entonces, es una ficción enorme de la que quienes son conscientes somos incapaces de formar parte de ella. O sea, no puedo pagar el nivel de impuestos que pago, porque yo un 10% te lo pago para la mentira, porque acepto, coste-beneficio, acepto. Pero un 50-60%, que no es que lo paguen los ricos, que es que lo paga sumando contribuciones sociales, probablemente la clase media, lo estás aportando a un pozo sin fondo que no va a traer ningún tipo de beneficio en el futuro. Y más, pues, con todo el uso que están haciendo del dinero público últimamente, que vemos que pues, de estado de bienestar tiene más bien poco. Pero aunque no hubiera esta corrupción, la mera idiosincrasia de una filfla, de algo que es mentira, pues a mí la idea de financiar eso es dolorosa en sí misma. Y si la ponemos en el contexto de, oye, que pagar un 50-60% de impuestos significa que desde el 1 de enero
hasta pues, finales de junio, era hace un par de años, y ahora ya nos metemos en julio, en el Día de la Liberación Fiscal, que no es otra cosa que pues, un ratio de lo que pagamos de impuestos versus renta anual, pues oye, que desde las campanadas hasta bien entrado el verano, has trabajado para ellos. Y después empiezas a trabajar para ti. Ese nivel de sacrificio que lo harías por un hijo y poco más, ¿por qué lo hacemos por una gran mentira? Entonces, por eso digo que está la cuestión cuantitativa, pero luego hay una cuestión moral de principios, de que leches, cuesta dormir por la noche cuando sabes que estás siendo parte, entregando la mitad de tu vida a una mentira. Claro, porque además es interesante lo que decías, ¿no? Que a veces se dice, bueno, gastamos más de lo que ingresamos, pero si no se fuera tanta gente, pues ingresaríamos más y equilibraríamos las cuentas. Pero es que, efectivamente, cuanto más ingresamos, más gastamos y, por tanto, la brecha se mantiene. Ahora mismo estamos en ingresos fiscales en máximos históricos y no por eso nadamos en un superávit, sino que los gastos han seguido aumentando sin que la calidad de los servicios se haya hecho, ¿no? Sí, efectivamente. Si dices, bueno, vale, ingresamos más, pero tenemos unos servicios públicos maravillosos. Calidad nórdica, si es que... Bueno, pues efectivamente, más de la FIFLA a la que estamos acostumbrados. Antes decías que pues, habrá gente a la que le resulte más costoso marcharse del país. Ponías tu ejemplo de, bueno, yo soy gallego, pues estoy en Portugal. Eso para mí a lo mejor no tiene un coste personal gigantesco, pero otros que se puedan ir a otras jurisdicciones, pues puede que sí que lo tengan. ¿De qué otras jurisdicciones estamos hablando? Porque mediáticamente lo que nos queda más o menos a todos es Andorra, ¿no? Como el paraíso fiscal que tenemos, entre muchas comillas, que tenemos más a mano. Pero está el caso de Portugal, que también lo tenemos al lado. Muy a mano. Y muchos otros, ¿no? Entonces, háblanos un poquito de qué opciones de refugios fiscales tiene esa clase media alta, si lo queremos, que se está planteando irse, y qué ventajas e inconvenientes tienen algunos de esos principales destinos. Bueno, pues el abanico es infinitísimamente más amplio de lo que un ajeno o un profano pueda suponer de buenas a primeras. Has utilizado el término con comillas, evidentemente, de paraíso fiscal, porque semánticamente es erróneo aplicarlo a Andorra o aplicarlo a los Emiratos, porque tendemos a pensar desde fuera que un país con baja presión fiscal es un paraíso fiscal. Y no es esto lo que determina esta categoría, sino la opacidad bancaria y mercantil que tienen estas jurisdicciones. Bueno, quienes determinan son instituciones públicas, esencialmente, por un lado Estados Unidos, por otro lado la Unión Europea, que emite una lista de paraísos fiscales, de países blacklisted, y no es obligatoria para los países, pero sí supone una suerte de guía. Entonces, son parecidos, pero a menudo hay diferencias entre los países. Costa Rica es un paraíso fiscal para casi toda la Unión Europea, pero no lo es para España, por poner un ejemplo. Sin embargo, ninguna de las jurisdicciones típicas que solemos asociar con paraísos fiscales, como pueden ser pues, Panamá, Andorra, Dubái, Singapur, Hong Kong, son paraísos fiscales como tal. Si lo serían, pues, por ejemplo, las Seychelles, Bahamas, Vanuatu, Belice, Mónaco, Liechtenstein y muchos otros países que, insisto, adquieren esta categoría de paraíso fiscal por la opacidad y no por el nivel bajo de impuestos. Sin embargo, aunque Emiratos o Andorra tienen niveles de impuestos muy bajos, yo en tipo promedio pago más o menos o incluso un poco menos de lo que pagaría en Andorra. En Portugal. Viviendo en Portugal. Entonces, hay un gran depende que lo engloba todo y que depende cómo cada uno genere sus rendimientos, va a poder optimizarse mejor en un país u otro. Aquí hay un melón que es un tipo de sistema fiscal que no sé por qué es tan desconocido, que son los sistemas de tributación territorial, que esencialmente son países donde lo que generes dentro tributa y lo que generes fuera no tributa. En algunos casos se declara sin tributar y en otros casos ni siquiera hay que declararlo. Y aquí tenemos un listado mucho más grande. Tenemos, pues yo qué sé, en América, que es donde más tenemos, la propia Belice, aunque tiene otras connotaciones, pero Costa Rica, Panamá, República Dominicana, que está sonando... Sí, bastante. Está sonando quizás demasiado en nuestros medios últimamente. Bolivia, Chile, Uruguay, Paraguay. En todos ellos, si resides fiscalmente en ellos, pero generas tus rendimientos fuera de estos países, pues están exentos o potencialmente exentos, porque hay algunas excepciones. También es el caso de Malasia o de, con muchas comillas, de Indonesia, también los de Filipinas y Tailandia. Y no todos son islas tropicales por ahí, porque en la Unión Europea también existen estos países.
no son territoriales como tal, sino que son iba a decir los famosos, pero bueno, son famosos en mi gremio, los non-dom o non-domiciled, que son aquellos países de herencia de la common law, que vienen un poco de herencia del derecho anglosajón, siendo principalmente el Reino Unido, que es el único que ha cambiado ahora lo matizo, Irlanda, Malta o Chipre. Un non-dom es como un sistema territorial con un requisito adicional. No solo debo generar rentas en el exterior, sino que además debo conservarlas en el exterior. Si las introduzco, si las repatrio al país, entonces tributo, pero en la medida en la que no lo haga, están exentos. Por eso, pues yo estudié y trabajé en Londres. Aquello era, la zona 1 por lo menos, era un nido de hijos de oligarcas rusos, de jeques y demás. Y volví hace no tanto y esto había cambiado por completo. El éxodo de millonarios de Londres ha sido salvaje porque han modificado este régimen. Entonces, ahora ha pasado de non-dom indeterminado en el tiempo a un territorial puro de 4 años. De manera que, a día de hoy, iba a decir un europeo, si una persona se muda al Reino Unido, podrá residir en el primer mundo, y pongo comillas por cómo se está complicando la cosa, teniendo una tributación ¿de cuánto? Pues depende. En función del ratio de lo generado dentro y lo generado fuera, pues podemos tener una tributación de paraíso fiscal viviendo en el primer mundo. Pero solo durante 4 años. Solamente durante 4 años. Y la realidad es que, a menudo, los países más interesantes no suelen ser los que menos impuestos imponen a sus ciudadanos. Porque estos países, o sea, al final los países con bajos impuestos lo hacen por competencia. Claro. Entonces, ¿quién se va a vivir a una isla ahí pegada a Turquía o al Líbano como Chipre si no tiene una serie de incentivos fiscales? Pues, evidentemente, subaza en el tablero geopolítico para atraer emprendedores y contribuyentes. Sin embargo, a menudo digo que los mejores países no son los que tienen impuestos más bajos porque suelen ser países más grandes que tienen regímenes fiscales especiales para casos muy concretos, que es el que disfruto yo. El régimen que yo tengo, que ya no existe, ha sido derogado, es el régimen NHR, Non-Habitual Resident, que durante 10 años te permite tributar al 20% ciertas rentas dentro de Portugal, que esto es mentira, porque es el 20% de IRS, que es como el IRPF, pero luego hay un 21% de seguridad social, que es un patadón fino. Entonces, pero bueno, es mejor el 20 más ese seguridad social que el 50 más esa misma seguridad social, con lo cual sigue siendo un ahorro importante. La cuestión es que durante esos 10 años de régimen, las rentas pasivas de fuente extranjera están exentas. Entonces, claro, dependiendo cómo sea tu mix de ingresos, puedes acabar con una tributación muy interesante, porque yo pago un 40 y pico por una serie de rendimientos, pero pago o una retención en origen o solamente un 0 por otro tipo de rendimientos. Entonces, se trata de hacer ese mix. Y muchos países tienen regímenes especiales. España, que es terrible lugar para tributar, pues tiene muchas cosas interesantes, sobre todo por regiones, como puede ser Canarias con la zona CEC. O sea, paradójicamente, España tiene el impuesto de sociedades más bajo de toda la Unión Europea, con un 4%, que se puede bajar todavía más si reinvertimos con la RIC. Tenemos Ceuta y Melilla, con reducciones del 50% en todos los impuestos mayores, aunque aquí yo me iría con cuidado, porque las regularizaciones que están haciendo en este sentido también son delicadas. Y bueno, en Italia tenemos el régimen de impatriati, el régimen forfetario, que también puede reducir bastante la carga fiscal. En la República Checa hay sistemas de autónomos de flat tax, en la que pagas un 15% como máximo entre IRPF y Seguridad Social, hasta 80.000, 100.000, 120.000 euros, dependiendo de una serie de circunstancias. Y todos ellos son países de la Unión Europea. Entonces, cierto es que a pesar de este interés, a la que uno de estos regímenes despunta, se le cortan las alas, como ha sido el caso de Portugal. Eso es lo que te iba a preguntar, ¿no? ¿Hasta qué punto crees que este tipo de regímenes fiscalmente favorables van a persistir en el tiempo? Porque, por un lado, tenemos el principio de competencia fiscal entre estados, pero luego también hemos ido viendo una creciente cartelización o coordinación entre estados justamente para erradicar estos agujeros por los cuales se cuela los contribuyentes que se quieren proteger. Pues sí, el NHR se atentó. El NHR es un régimen que lleva desde 2009, pero se popularizó quizás hacia 2014-15 que la afluencia de, sobre todo jubilados del norte de Europa a Portugal, se hizo mucho más notoria y pasaron de tener rentas de país nórdico, con tributación de país nórdico, a rentas de país nórdico en Portugal sin tributación al 0% y con los gastos de vida que supone Portugal. Entonces, claro,
demasiado interesante como para no hacerlo. También los del Reino Unido, antes del Brexit. Y la Unión Europea presionó a Portugal para imponer un tipo mínimo de gravamen sobre estas rentas, que fue del 10%. Esto sucedió en 2021. Pero debe ser que la pandemia a todos nos hizo un clic en el cerebro y aceleró los éxodos y el enfado y hasta diría el revanchismo contra el Estado y el orgullo de ahora me largo. Y ya en 2023, pues Antonio Costa se vio obligado a derogar el régimen. Introdujo una... Sigue existiendo, pero es muy, muy, muy difícil de acceder. Y pues ya prácticamente es una cosa del pasado o que se limita, donde antes cabían 10, ahora cabe 1. Entonces esto queda muy limitado. Caso similar, por ejemplo, con la Golden Visa de Portugal para que pues, grandes patrimonios de Latinoamérica, de Rusia mucho también, entraban pues, por Chipre, por Grecia o por Portugal a través de sus respectivas Golden Visas. Otra cosa que se ha ido cortando. Malta tenía ciudadanía por inversión, era el único país de la Unión Europea. De nuevo, pues hay una lucha de la soberanía entre, oye, la Unión Europea decía, nuestro pasaporte no se vende, y Malta dice, yo soy un país soberano y le daré mi pasaporte a quien yo considere. Entonces, se dan constantemente pugnas que ponen fin a regímenes. En Italia también se están cortando en ese sentido, pero al mismo tiempo se generan regímenes nuevos. En parte al calor del auge del nomadismo digital, que hace que muchos países desarrollen visados, que aunque los visados son permisos de residencia y no residencias fiscales, suelen ser un pack asociado a una tributación especial durante el periodo que dure el visado. Y luego, para mí, la esperanza es Europa del Este, que no sé si porque ya han sufrido el comunismo en su día, no sé si por el auge woke que les genera tanto rechazo a comunidades más tradicionales, pero nadie acusa a Bulgaria o a Rumanía o a Hungría de ser paraísos fiscales. Sin embargo, el impuesto de sociedades es del 9 o del 10%. En el caso de Rumanía, para regímenes de microempresa, del 1 o del 3%. Y nadie te limita las transacciones con estos lugares, como si puede ser con paraíso fiscal. Entonces, bueno, estamos viendo que con todas sus imperfecciones, Orbán ha aumentado la tributación por IRPF, la recaudación por IRPF, reduciéndolo agresivamente. Y veremos hasta qué punto esto sirve de ejemplo para otros países, porque parece que Europa del Este no se va a plegar fácilmente a los designios de la Comisión Europea. Esperemos. Y fuera de Europa, porque, claro, ahora estábamos hablando mucho de las presiones que ejerce la Unión Europea sobre Estados miembros, pero también antes has mencionado que había muchos regímenes fiscales interesantes en América. Que entiendo que ahí la presión será más de Estados Unidos y de la Unión Europea para, de alguna manera, limitarlos. FMI y tal. Pero bueno, aún así, ¿crees que se van a mantener y que van a aparecer nuevas oportunidades de emigración fiscal hacia América? Yo sí he sido asesor fiscal mucho tiempo, pero especialista en internacional son 5 años. Y he visto desaparecer tantos regímenes o fórmulas interesantes como las que he visto aparecer, quizás. Entonces, sí que se van limitando países, pero van apareciendo nuevos. El Salvador es un ejemplo de ello. Cabo Verde es un ejemplo de ello. Tiene tributación normal por residencia, pero te dan un visado nómada digital que dura 5 años y que te permite no tributar nada que no se ha generado dentro del país, aunque la base del país sea la tributación normal por residencia, donde tributarías por tus rentas mundiales. Entonces, constantemente van apareciendo estos regímenes. En el caso mismo de España, y perdóname que vuelva a Europa y ahora vuelvo a salir, la ley Beckham, joder. La ley Beckham, que lleva existiendo muchísimos años, era imposible de ejecutar y de acceder. Sin embargo, en 2023, se introduce una modificación legislativa, el PSOE, de tapadillo, porque no se le dio publicidad ninguna, que ha flexibilizado una barbaridad el acceso a este régimen, que no es muy distinto del NHR que yo disfruto. Requisitos un poco más complejos, beneficios un poco menos atractivos, pero en esencia, y duración de 6 años en lugar de 10, pero en esencia viene siendo el mismo principio. Entonces, aparecen y desaparecen constantemente. Yéndome específicamente a la presión que ejerce Estados Unidos en lugar de la Unión Europea, que evidentemente tiene mucha más fuerza geopolítica, yo solo encuentro, y perdóname la expresión, razones conspiranoicas para entender el funcionamiento de Estados Unidos en el mundo, porque hemos hablado antes de paraísos fiscales en los cuales lo que determina que lo sean es la opacidad principalmente bancaria, el secreto bancario, la Suiza de los 90, que ya no lo es. Sin embargo,
Estados Unidos es el gran paraíso fiscal del mundo, en el sentido de que si tú escondes tus capitales allí y no existe una trazabilidad para ver que acabaron allí, pues la Unión Europea, salvo pues, justificaciones diplomáticas que puedan llevar al IRS, a la Hacienda estadounidense, a cooperar, pues lo normal es que lo que tengas en Estados Unidos es secreto de cara afuera de Estados Unidos. Ujú. Porque tío Sam lo sabrá, no solo sabrá lo que tienes en Estados Unidos, sino que si eres ciudadano o poseedor de una green card, residente permanente, sabrán también lo que tienes en cualquier otro banco del mundo, de manera que Estados Unidos lo sabe todo de sus ciudadanos o de sus contribuyentes, pero el resto del mundo no sabe nada de lo que los contribuyentes del resto del mundo tengan en los Estados Unidos. Entonces, bueno, se da una idiosincrasia que entiendes por qué pueden hacerla valer, pero que pone en una situación de injusticia muy grande. Entonces, para Estados Unidos, ¿hasta qué punto son peligrosos estos países si, aunque un ciudadano estadounidense se vaya, las rentas altas van a seguir tributando en Estados Unidos solo por el mero hecho de ser poseedores de un pasaporte americano? Y además estos países, los de tributación territorial, están obligadísimos bajo los criterios de FATCA, que es un sistema para compartir información, pues están obligados a informar a Estados Unidos. Entonces, creo que no tiene tantos incentivos como los que tiene la Unión Europea, que sí que es más víctima de ese, y me jode usar la palabra, de dumping fiscal, porque Sí. creo que es una palabra injustamente utilizada, pero sí que diría que es más la Unión Europea utilizando sus débiles armas, porque una vez sales de las fronteras es el hazme reír en el mundo y se le hace más bien poco caso, que Estados Unidos. En el sentido, Estados Unidos quizás tiene una influencia de otros tipos. ¿Crees que, precisamente por lo que dices, ¿no?, que la Unión Europea fuera de su territorio tiene escasa influencia a la hora de, bueno, pues, promover cambios de regímenes fiscales y, por tanto, de evitar que sus contribuyentes salgan de la Unión Europea y pierdan su capacidad para fiscalizarlos? ¿Crees que la estrategia de la Unión Europea podría cambiar e ir hacia fórmulas como los... Me da miedo lo que vas a decir, lo de von der Leyen, ¿no? Los exit tax o, por ejemplo, también pues, el régimen de Estados Unidos de la tributación global de rentas. ¿Crees que podemos ir en esa dirección o no? Tengo la triste y razonable certeza de que vamos hacia eso. El exit tax era algo que se daba en muy pocos países. Estados Unidos es un ejemplo, España es otro ejemplo, pero cada vez se va imponiendo más. Y en el caso de Portugal, pues también es algo que está sobre la mesa. Explícanos, por cierto, porque a lo mejor mucha gente no lo sabe, ¿no? Y estamos aquí hablando, ¿qué es un exit tax exactamente? Bueno, el exit tax, con perdón de la palabra, es una putada. Porque te encierra en una cárcel de oro. Y podemos volver al tema del patriotismo incluso, sí, a colación de este concepto, porque el exit tax no es otra cosa que un impuesto que tú debes pagar como si vendieras tus empresas, pero sin la liquidez de venderlas. Es decir, no tiene que ver con sacar la empresa del país. La empresa se queda donde está, tributando exactamente como está tributando, pagando las mismas cotizaciones sociales con el mismo personal. Pero si tú, como dueño, ni siquiera dueño total, como titular real, es decir, titular de más de un 25% de participaciones, si ese valor supera el 1.000.000 de euros, que la gente puede decir 1.000.000 de euros, 1.000.000 de euros de valoración de una empresa, no es nada descabellado. Hay muchos millones de empresas en España con esa valoración. Pues pongamos que es 1.000.000, para hacer números redondos. Aunque si fuera de 1.000.000, pues te repartes unos dividendos, la descapitalizas un poco y bajas del umbral, pero para entendernos. Vamos a hacerlo con 10 millones. Si tu empresa vale 10 millones y tú, no tu empresa, tú te quieres marchar del país, tendrás que tributar más de 2,5 millones. Pero tendrás que tributar esa cantidad sin disponer de la liquidez que supone vender la empresa. Entonces, prácticamente nadie tiene un 25% de la valoración de su patrimonio empresarial en liquidez. Entonces obliga a deshacer posiciones, prácticamente siempre. Lo cual es un movimiento antiempresarial y antieconómico que en la práctica, la práctica totalidad de los casos que conozco, y han sido muchos, obligan a la gente a quedarse, a renunciar, a marcharse, a estar atrapados. Es decir, cuando eres pobre estás atrapado por unos motivos, cuando estás en tramos de clase media tienes una cierta flexibilidad, pero como esperes demasiado y te patrimonialices con los activos que no debes, porque esto se da con participaciones y acciones, no se da con patrimonio, por ejemplo, en inmobiliario. Pero sí que si superas ese umbral, de repente te quedas atrapado, salvo que pues llegue el día que vendas de verdad y en ese caso te vayas. Pero bueno. Porque el exit tax es como si el Estado nos dijera, vamos a sacar cuentas, ¿no?, de lo que me debes. Potencialmente me deberías si te quedaras, y por tanto vamos a hacer esa liquidación.
Y junto con el exit tax también está la posibilidad de gravar rentas. La nacionalidad. Global. Efectivamente, que tributes en tu país, con independencia de dónde residas, por las rentas que poseas en todo el mundo, que sería seguir el modelo estadounidense. Sí, solo hay 2 países en el mundo de momento que aplican ese régimen, que son 2 que lo pueden hacer valer, Claro. que son Estados Unidos y Eritrea. Y de la gente, bueno, ¿y Eritrea qué pinta aquí? Digo, bueno, uno de los países más corruptos y peligrosos del mundo, pues si el Estado me dice que no me puedo marchar y que si me marcho debo seguir tributando, pues lo seguiré haciendo, salvo que no me quede nadie, ningún ser querido allí. Claro. Australia ya ha dado los primeros pasos en esta dirección. Entonces, bueno, si esto lo combinamos con que Macron ya ha anunciado que Francia quiere tender a esto, pero si Francia tiende a esto, probablemente la Unión Europea deba hacerlo en conjunto, que desde la Comisión Europea ya se ha tonteado con esta idea y además en un contexto de presión para la introducción de las CBDCs, pues sí que parece que nos acercamos a una suerte de gran hermano del que puede que sea muy, muy difícil escapar en ese sentido. ¿Cuándo sucederá? No tenemos ni idea. Las CBDCs parecía que iban a tardar más y parece que las están acelerando. La tributación por nacionalidad, lo que yo tengo pocas dudas de que vayamos a acabar ahí, si no cambia completamente el rumbo, pero por el rumbo que vamos sí que vamos a acabar ahí. De lo que tengo dudas es cómo será el régimen transitorio. Es decir, una persona que no estuviera en una situación de tributarle a la Unión Europea, no hablo de tu caso que puedes vivir aquí o del mío que voy a vivir en Portugal, porque sigue siendo Unión Europea, pero ¿y el que vive en Dubái en el momento de la introducción de este cambio? ¿Le vas a atraer la tributación cuando él ya estaba desvinculado de la Unión Europea? Entonces tengo dudas de cómo se va a dar esto. Tengo claro que si esto se anuncia y este régimen transitorio pasa por... O sea, va a haber unos cambios de residencia salvajes, pero bueno, sin tener una bola de cristal me gustaría que no saliese, pero bueno, digamos que el mundo tiende hacia un lugar que por cerrar círculos conversacionales que hemos ido abriendo, que hace que merezca la pena la lucha y no tener solo una empresa que bueno, pues que te das tu sustento y que está muy bien, sino que además significa algo en nuestro granito de arena, nuestro newton de presión adicional para intentar frenar esto de alguna manera. Pero luego, a la hora de la verdad, ¿cómo se consigue, ¿no?, esta tributación global? Porque si yo resido en Dubái y la Unión Europea me dice tienes que pagar aquí, pero yo no voy a volver a la Unión Europea, ahí necesitas una colaboración entre Correcto. el Estado en el que resides y el ¿Qué Estado. se da? Que se da en ocasión. Con Estados Unidos no me cabe duda de que se da. Con Eritrea ya has mencionado que no se da, pero te pueden presionar internamente el Estado para que lo hagas. Pero claro, si yo me voy, por ejemplo, a Paraguay, no sé, y la Unión Europea no tiene una especial capacidad de influir sobre la Hacienda de Paraguay, ¿ahí cómo operaría esa...? Bueno, lo has hecho muy bien. Hay como diferentes puntos de contacto. Hay un punto de contacto que es el que te digo que sí que se da. Que antes mencioné FATCA, que es el homólogo americano a CRS. CRS, Common Reporting Standard, son una serie de tratados bilaterales que entre todos los países firmantes, que componen prácticamente toda la OCDE, hacen una serie de acuerdos para compartirse información. De manera que ese primer punto de contacto sí que se da. Si tú te mudas a Paraguay o a Emiratos, donde está Dubái, se va a compartir información. Voy a reformular el verbo. Se acuerda compartir información. Y digo, lo matizo de esta manera porque estos intercambios son infinitamente más imperfectos de lo que pone el papel. Entonces, muchas veces nos encontramos con que en la práctica no se comunica, aunque sí estén firmados. Y como tampoco hay un régimen sancionador, ni mucho menos el otro país tiene jurisdicción sobre el exterior, pues si se da, guay, y si no se da, pues tampoco pasa nada. te quedas como está. Entonces, eso de cara a descubrir lo que tienes o lo que dejas de tener en el exterior. Teóricamente deberían ser capaces de hacerlo. Ahora bien, en el caso de descubrir algo ahí y querer atraer una tributación o recuperar robarte tu patrimonio, bueno, pues ahí ya sí que entra en juego la capacidad diplomática que cada país o cada unión sea capaz de ejercer. Y en ese sentido nos beneficia que Europa tienda a la nimiedad más absoluta en el tablero geopolítico, porque cada vez se le hace menos caso, a tal punto de que hemos tenido clientes en procedimientos penales que el cliente ya nos había manifestado la posesión de ciertos fondos. En este caso era un británico que vivía en Galicia y tenía pasta en el Reino Unido, y el Reino Unido es firmante del CRS, y vale que cuando un inspector, que no deja de ser un funcionario, no un miembro del Poder Judicial,
solicita algo al exterior, pues hablando en plata se limpian el culo con esa solicitud, sino que la hace un juez a un país que ya no era Unión Europea, pero que tiene una serie de lazos con la Unión Europea, de colaboración y demás, pues nunca se respondieron esas solicitudes por medio de un juez. Entonces, bueno, estaban en medio del Brexit duro, a lo mejor estaban un poco más peleados, entonces todos estos juegos de diplomacia geopolítica, pues oye, no es que me alegre de que Europa vaya como va, pero este es un efecto colateral positivo. Efectivamente, es muy difícil lograr coger fondos del exterior, sobre todo porque la mayoría de países, para que puedas embargar fondos de un ciudadano tuyo residente en otro país extranjero, pues a menudo necesitas hacerlo bajo sentencia judicial y aún así no siempre es fácil. Pero para que haya una sentencia judicial, eso es un proceso y que la inmensa mayoría se quedan en la fase administrativa. Y bueno, pues la resolución de un funcionario de un país difícilmente va a tener fuerza en otro. Te digo un caso muy paradigmático de este ejemplo que estoy poniendo, porque no puede ser más obvio y evidente. Persona insolvente, español, insolvente en España, catalogado como tal por un juez español. No reside en Portugal, reside en España, pero tiene dinero en Portugal, bastante dinero en Portugal, durante muchos años, desde que adquirió firmeza su insolvencia. Pues muchos años después recibe una carta de la Hacienda portuguesa en su dirección española diciéndole que, por favor, que les ha llegado un requerimiento de España conforme existe un saldo vivo, una deuda que se le debe a la administración pública, en este caso creo que la Seguridad Social, que por favor, si dispone de fondos en cuentas bancarias portuguesas, que subsane estas deudas. Y lo que hizo esta persona fue pues sacar ese dinero de ahí y ya está, ya era insolvente y no iba a ser penal. Entonces, de deberte X o X más 1, pues tanto me da. Entonces, claro, a mí eso como asesor fiscal me sorprendió, porque hasta donde yo sé, España tiene capacidad para embargar directamente, para saber lo que hay y para embargar directamente. Entonces, ¿por qué es la Hacienda portuguesa la que me pide casi por favor? Porque literalmente leías el requerimiento y era como, no lo vamos a coger nosotros, pero por favor, nos han dicho que lo pagues, págalo. O sea, estas dinámicas, no sé hasta qué punto están popularizadas, pero sí que lo que hemos podido tener contacto es ciertamente llamativo. Y si eso pasa con Portugal, claro, ¿qué no pasará con un país de fuera de la Unión Europea y qué no pasará con un país que diplomáticamente tampoco está súper bien avenido con la Unión Europea? Entonces, sí, tienen poca capacidad. Ahora bien, el que se va fuera puede mantenerse intacto desde el exterior, pero España sí que puede ir contra los bienes que tengas en territorio español. Claro. Bien puedan ser inmuebles, esto es más fácil de desinvertir, pero pues, si existe una herencia en el horizonte, pues también se puede ir sobre esa masa hereditaria. Quizá esa menor capacidad o esa escasa capacidad sea lo que les frene todavía un poco a la hora de implantar esta medida o este régimen, porque de alguna manera estarían exteriorizando su incapacidad y su falta de influencia global, ¿no? Hablabas de inversión en inmuebles y vosotros también ahora desde Fiscal Correcto. acabáis de sacar pues, también una asesoría sobre inversión inmobiliaria internacional. ¿Qué relación guarda la optimización fiscal con la inversión inmobiliaria fuera de España? Es la misma pregunta que me hice yo con mis socios cuando me propusieron esta nueva vertical. A ver, yo aquí soy el técnico, ellos son los empresarios, pero tiene mucho sentido la operación que se ha hecho, porque ellos vienen de ese mundo y con constructoras, promotoras e inmobiliarias de Emiratos, del sudeste asiático en general. Bueno, cuando digo Emiratos, en realidad puede ser todo Oriente Medio, porque es un fenómeno que se está dando en conjunto. También con el Caribe, concretamente Panamá y Dominicana, pues estaban recibiendo mucha inversión del exterior, pero que todos trasladaban la idea de que podía ser muchísima más, porque a menudo el cliente le gusta el lugar, le gusta el inmueble, le convence la rentabilidad explícita, lo que va a resultar de la explotación de ese inmueble, les convencen las apreciaciones que va a tener con los años esa zona y que podemos, a menudo suponen otro tanto como la rentabilidad explícita. Y también pues, por diversificación de riesgo país en un mercado como el inmobiliario que te deja pues, agarrado al país, por eso se llaman bienes raíces, te dejan agarrado a ese país. Y no tenían problemas para vender en masa, pero que podría ser muchísimo más si no fuera porque los clientes o los prospectos, los leads, los interesados, podían tener claro el qué, pero no sabían tanto el cómo.
Entonces era como, me interesa comprar este apartamento en Punta Cana, pero ¿cómo llevo el dinero hasta allí? ¿Y lo compro como persona física o lo compro como empresa? Y luego, ¿cómo van a tributar estos rendimientos? Y luego, si vendo este inmueble, ¿cómo puedo volver a traer el dinero? ¿Por qué mecanismo? ¿Va a haber retenciones? ¿Debería colgarlo de mi holding español? ¿Debería ser una empresa independiente? ¿Accedo a regímenes como el Confotur, que dan unas exenciones fiscales a ciertas compras de inmuebles? Entonces, todo esto, al final, era nuestro día a día en el área fiscal. Y nos dimos cuenta de que podíamos generar un puente, una sinergia con ese sector de inmuebles, que además ya era nuestra propia cartera de clientes. Era como, vale, Alex, me voy a ahorrar este dinero. Y ahora acabo con él. Claro. Ahora acabo con él porque necesito invertirlo y el mercado inmobiliario español hace años que asusta mucho al inversor, por muchos motivos. Entonces, si puedes invertir en países donde la rentabilidad explícita, lo que vas a generar explotándolo, es superior, donde las apreciaciones son superiores, donde hay más seguridad jurídica, donde no hay el fenómeno de la ocupación, donde es un país que en general va para arriba y no está llaneando o en su defecto está yendo para abajo, pues es algo que resulta muy atractivo a las personas. Diré que la mayoría invierten por rentabilizar y no por uso y disfrute. Existen de los otros, pero la inmensa mayoría es así. Y luego hay un componente que no es único del exterior. En España, pues cuando le comentaba a mis padres me decían, ay, esto pasaba en Canarias hace años, tal, que es la capacidad de capitalizarte o de patrimonializarte sin comer cierve. En cristiano, sin aumentar tu pool bancario, sin aumentar tu endeudamiento bancario y por tanto limitando la capacidad que tú puedas tener para pedir otra hipoteca, ampliarla o de tu empresa, de pedir más pólizas, de pedir más leasings o de lo que sea. Porque son tremendamente cómodos de pagar. Porque casi siempre son sobre plano, entonces tú aportas un 15 o 20% de entrega inicial, durante el proceso de prescripción vas haciendo aportaciones trimestrales, de manera que al final del proceso suele entregarse el activo con un 50% pendiente de pagar, asociado a una financiación que se va a cubrir con la propia explotación, que siempre hacemos. Esto, aquí hay fórmulas 1000, pero nosotros optamos por la explotación compartida con marcas hoteleras líderes. En nuestro caso vamos muy de la mano de Meliá porque el español confía mucho y va a pies juntillas. Claro, eso es lo que te quería preguntar, ¿no? Que vosotros, en principio, lo que hacéis es asesorar fiscalmente, pero luego la gestión, en este caso... Nosotros solamente somos el puente a nivel despacho, ni siquiera a nivel inmobiliaria, para poder acceder a estas inversiones. Evidentemente tenemos un pool de promotores, pero nuestra especialidad es vehiculizar y diseñar la estrategia fiscal. Pero luego si acompañáis para que encuentren gestores locales de... Correcto, no. De hecho, solamente tratamos con inmuebles que ya llevan asociada esa explotación. Principalmente, pues el año pasado estaba muy en auge Emiratos. Este año, por lo que sea, está siendo la República Dominicana. A lo mejor tenéis muchos clientes socialistas. Sí, ¿no? sí. Además tenemos de los dos lados, porque tenemos los Coldo, los Ábalos, los que quiera que sea, y también tenemos los Pedros Buerbaum y demás. Entonces se cierra el círculo, ¿no? Entre unos lados y otros. Que, por cierto, Dominicana, que yo hablo mucho de él y que vengo de allí, de hace un par de semanas, no solo tiene tributación territorial, que esto tiene interés público, sino que además, es decir, no tributas por lo que generes fuera, potencialmente puedes acabar tributando un 0, que no es un 0, es un 1, porque si la tributación promedio te sale por debajo de una cantidad, te hacen un impuesto subsidiario de 1% sobre activos en lugar de 27% sobre rentas, pero vamos, es como un IBI, vamos, sí. Y eso es tu tributación total. Pero el motivo de que la República Dominicana esté atrayendo tanto socialismo, entendiendo por socialismo dirigentes, es que decía que Estados Unidos era el principal paraíso fiscal del mundo. Para que nos hagamos una idea, los siguientes países más desarrollados del planeta que no han firmado el CRS, además de Estados Unidos, son la República Dominicana, Serbia y El Salvador. O sea, lo que hay entre estos países y Estados Unidos, todo por el medio se comunica entre sí. Pero la República Dominicana pues, no es firmante del CRS, en lo cual en la práctica es que existe secreto bancario allí. Que no se sabe lo que tienen ahí. Que no se sabe lo que tienen y tampoco hay extradición con España. Lo cual un negocio redondo para... Claro, entonces, bueno, pues entre el clima, con perdón, las mujeres, que es algo que parece que gusta bastante en estos ámbitos, pues parece que, bueno, que la República Dominicana está siendo un receptáculo
de todo tipo de patrimonios. ¿Y qué otros países, más allá de Emiratos o República Dominicana, también tenéis en el escaparate? Otra pregunta sería si tenéis un escaparate como tal de inmuebles o... Sí, esto es mutable en el sentido de que vamos explorando jurisdicciones que generan interés. Al final lo que necesitamos es una jurisdicción donde la tributación sea interesante y donde, por otro lado, el mercado inmobiliario esté en un punto emergente y por imagen de marca, pues que sean países que también trabajemos en cierto modo a nivel de cambios de residencia fiscal, empresas en el extranjero, etcétera. Entonces, sí que es cierto que en el 23-24 fue Emiratos, y no digo Dubái, digo Emiratos, porque Ras Al Khaimah y Sharjah y algunos otros, no tanto Abu Dhabi, también crecen mucho. Ahora está siendo Dominicana, pero tenemos un abanico de países de los que están más de moda entre inversores internacionales y nómadas digitales, que son esos dos grandes perfiles que trabajamos. Siendo principalmente el sudeste asiático, con Bali, que es Indonesia, y Filipinas. Solo que ahí nosotros particularmente no somos tan fuertes. Y después otros países emergentes que pueden llamar mucho más la atención, como pueden ser Georgia, que antes de estallar la guerra de Rusia y Ucrania y un poco empezar a entrarnos miedo con esta expansión rusa hacia diferentes países, pues Georgia estaba sonando mucho como destino interesante de nomadismo digital. También Kenia, llamativamente, como uno de los países más rápidamente emergentes de África, se nos está dando una casuística muy curiosa con la que no contábamos. Y es que, dado el bajo valor de los inmuebles y las rentabilidades salvajes que se están dando, pues no suele ser algo por lo que el cliente curiosea, pero cuando te compran un paquete de inmuebles, siempre hay uno en Kenia, por diversificación en ese sentido. Entonces, bueno, es cierto que tenemos muy concentrada la demanda en determinados países, pero el abanico está y es presumible que siga. Y luego esas rentas pasivas que uno obtiene por la explotación, si sigue residiendo en España, tributarán en España. Depende. Los inmuebles, es decir, los diferentes activos o las diferentes rentas pueden, sin ánimo de ponerme muy técnico, tener tributación real o tributación personal, o tributación por obligación real y por obligación personal. Esto, en cristiano, lo que quiere decir es que los inmuebles que tributan por obligación real, da igual dónde vivas tú, da igual dónde esté tu empresa, lo que importa es dónde está el inmueble. Donde esté el inmueble, tributa. Punto y final. Y los activos de tributación personal, como un fondo de inversión o Bitcoin, tributarás donde tú residas en el momento de liquidar esa inversión y ese activo. Entonces, los inmuebles siempre van a tributar en origen como mínimo. Claro. En origen como mínimo. De tal manera que, si residimos en España, tributaremos la diferencia en España. Es decir, si en España nos sale a tributar un 30, nos sale a tributar un 30, y en el país donde hemos invertido tenemos que tributar un 19, pues en España tributaremos el 11 de diferencia, si hay convenio, que a menudo lo hay. Si en ese país tributásemos 0, en España tributaríamos 30. De manera que siempre acabamos tributando 30. Bueno, no es lo ideal, pero es lo mismo que si tuvieses un inmueble en España con una rentabilidad superior y una apreciación superior y una protección patrimonial superior. Eso también es una doble vida, o un salvavidas, digamos, en caso de cisne negro, en caso de que el barco se hunda o poniéndonos en escenarios ya complicados bélicos, pues es tu salvavidas, digamos, en el exterior, que, aunque esto me sonaba un poco paranoide al principio de esta etapa, pues desde que empecé yo, pues ha habido confinamientos, ha habido guerras, ha habido hiperinflaciones. Entonces, bueno, digamos que los millennials por lo menos estamos bastante abiertos a que pasen cosas en el mundo que nunca se habían dado. Entonces, la combinación más deseable es un país donde los inmuebles tributen poco o nada, como puede ser Emiratos o Dominicana, combinado con residencias fiscales donde no tributamos por los rendimientos del exterior. De manera que es un 0-0 en origen y en siempre y cuando residamos allí, claro. Correcto. Si residimos en España, la optimización pues ya no se va a poder dar de la misma manera. Y digo de la misma manera porque dentro de lo que es España pues también hay fórmulas para poder... Pues una empresa deduce más gastos que un autónomo. Cuando recibes ciertos rendimientos puedes bonificarlos como rendimientos procedentes del arrendamiento. Bueno, ahí hay que optimizar a la española, digamos. Claro. Pero si quieres explotar la fiscalidad internacional en su máxima esencia, se aplica una cosa poco conocida que se llama teoría de las banderas, donde pues optimizas muchísimo. El inmueble está donde hay seguridad jurídica, donde no hay ocupación, donde hay apreciación de ese inmueble. Mi residencia está donde no tributo por los rendimientos
principales que yo reciba. Mi empresa estará también en un lugar con seguridad jurídica, en una tributación aceptable, un país con buena reputación, porque voy a inundar el resto del mundo de facturas, pero a lo mejor no quiero el sistema bancario de ese mismo país porque no me fío, por lo que sea, y quiero apalancarme en un sistema bancario de un país más solvente, como puede ser, yo qué sé, Singapur o como puede ser Suiza, aunque no tenga secreto, pues es un sistema bancario pues más apreciado que los de los vecinos. Entonces, esto ya se puede optimizar, es gradual, digamos, se puede optimizar al máximo. Viviendo en España, optimizas unas cuantas cosas. Si esa bandera, si esa pieza la puedes deslocalizar también, pues lo llevarás mucho más al extremo. También diré que aunque hayamos, pues no tengo el número, pero desde luego que más de 1.000 personas o más de 1.000 familias que habremos sacado de España, yo creo que muchos se quedarán fuera porque harán vida fuera, se enamorarán fuera, lo que quiera que sea. Pero en el momento de irse, no recuerdo uno que no diga que se va con vistas a volver. Yeah. Todos, incluido un servidor, que queremos este país, es nuestra gente, quizás no amemos al Estado, pero sí a esa sociedad y a esa gente, y todos tenemos visas de volver. Y al final, si hacemos zoom out, el estar fuera 2 o 3 años, cuando tu negocio surfea una ola que no sabes lo que va a durar, especialmente con negocios digitales, que todo viene muy rápido, porque también se va muy rápido, pues al final estar 2 años fuera para doblar, duplicar la renta, al final es estar 14 de 24 meses fuera, que no es tan dañino. Y si vas a volver, si no son 14, pues son 3 años. Es la mitad del año más un mes, 7 por 3, 21 meses de 3 años. No se me hace tan doloso a cambio de disfrutar del doble de renta, pero es el doble de renta el primer año, porque después hay un efecto compuesto. Yo crezco y contrato más si tengo el doble de renta. Claro. Entonces, estoy 3 años fuera y no tengo 6 veces la renta de 3 años, sino que probablemente sean 7 u 8. Y cuando vuelves a España, si te optimizas y te planificas fiscalmente de la forma adecuada, dando prioridad a las rentas del capital, que tributan un poquito menos, pues se puede volver a España. Oye, nunca va a ser un refugio fiscal, pero se puede volver a España con una tributación aceptable, teniendo en cuenta el país en el que vivimos. Y ya para terminar y ligando con esto último que estabas comentando, más allá de si lo hacen a través de Fiscal o su cuenta o a través de otra consultoría, ¿cuál crees que es el perfil de gente que si no se lo ha planteado podría serle aconsejable que se planteara buscar refugio fiscal fuera de España? Porque si eres trabajador por cuenta ajena, con bajos salarios o funcionario, obviamente ahí no tiene ningún sentido, pero sí que habrá otro perfil de personas como el tuyo, pero no solo el tuyo, a los que sí que les podría llegar a interesar pues eso, explorar la opción de trasladarse fiscalmente. El target más optimizable por antonomasia es negocio digital, personas sin cargas familiares. Eso es prácticamente un must, una obligación, el irse fuera a crecer su negocio. Luego vuelve, pero vuelve al cabo de un par de años habiendo caminado 5 años en el periplo o en el espacio temporal que supone 2. Entonces, negocio digital es súper optimizable y si no hay cargas familiares, el rozamiento de marcharse es muy inferior y desde luego que es el target ideal para poner los pies en polvorosa e irse fuera en ese sentido. Especialmente aquellos que pertenecen a categorías o sectores o ramas de actividad que no pueden ser vehiculizados en España como sociedad. Las famosas actividades personalísimas. Pues arquitectos, artistas, deportistas, abogados. Esas personas van a tener una factura fiscal que se va a acercar o va a estar prácticamente toda en los tramos marginales más altos. Comunidad Valenciana en 54, Cataluña en 52. De entre negocio digital sin carga familiar, los de esas actividades, que son los que más atracados están en España, inexorablemente, porque no puedes revehiculizar esos rendimientos por otro camino, pues son sin duda los que más gap, los que más diferencia van a notar a la hora de marcharse. Pues muchísimas gracias, Alex Algarci, CEO, fundador de Fiscal. Ha sido un placer conversar sobre el infierno fiscal que tenemos en España, no solo en España, y también las opciones de refugio fiscal que contamos, algunas muy cerca de nuestro entorno, pero para las que a veces necesitamos un cierto acompañamiento para pisar sobre terreno firme
y que esa inspección española no nos busque excesivamente las cosquillas. Que intentarlo intentan, pero se trata de hacer las cosas bien y poder defenderte en último lugar. Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Y a todos vosotros también muchas gracias por acompañarnos en este podcast, que espero os haya servido, cuando menos, para ampliar vuestro horizonte de opciones de optimización fiscal para, bueno, no sé si matar de hambre a la bestia, pero al menos sí quitarle algunas migajas de alimento. Muchas gracias y hasta la próxima.